El ser humano no es corrupto, pero es corruptible. Miseria y grandeza de la naturaleza humana. El ser humano, decía Robespierre, no es corrupto, pero es corruptible. Hubiera sido otro el comportamiento del líder de la Revolución Francesa de haber tenido otra concepción de la naturaleza humana. A nadie se le ocurriría pensar que un arquitecto pudiera diseñar un edificio desconociendo la capacidad de resistencia de los materiales, la función de los pilares y los arquitrabes, sin saber del centro de gravedad de los cuerpos y del efecto de la fuerza sobre vigas, arcos y marcos. Sin embargo, es bastante común hacer grandes afirmaciones sobre la vida política sin decir una palabra sobre la naturaleza humana. O más claramente, teniendo una idea de la naturaleza humana que siempre es pesimista, pero ignorando que esa mirada implica tantos prejuicios que lastran cualquier análisis. Hablar en prosa y no saberlo. Pensar mal de partida y dar por sentado que acertarás. Es evidente que nuestra mirada no sería igual si el ser humano, en vez de ser finito en su tiempo, fuera inmortal. En cambio, parece que queremos desconocer que nuestra mirada es igualmente diferente según consideremos al ser humano bueno o malo en su naturaleza. Es decir, si se trata de una naturaleza inclinada a la solidaridad, al altruismo, a la empatía o, muy al contrario, al egoísmo, a la desconfianza, a la indiferencia. Esta simplificación no es ingenua. Hemos dejado de considerar la pregunta acerca de la naturaleza humana solo en el momento en que se ha hecho hegemónica la idea de que el ser humano, como popularizó Hobbes siguiendo a Plauto, es un lobo para el hombre. Llegados al lugar al que querían llegar, parece que ya no había mucho interés en seguir insistiendo. Hoy sabemos que una parte importante de los monos antropoides tienen fibra moral. Un chimpancé que recibe un plátano cada vez que acciona una palanca deja de hacerlo en el experimento a la tercera vez porque al mismo tiempo otro chimpancé en una jaula contigua recibe una descarga eléctrica cada vez que se baja la palanca. Un chimpancé que recibe mayor cantidad de fruta y leche exige al vigilante que aumente también la ración a los demás monos porque sabe que esa desigualdad la pagará con una paliza. Un mono exultante porque ha recibido una rodaja de pepino cambia su actitud cuando ve que en el experimento el mono de la jaula colindante recibe a partir de la segunda vez una uva. Entre la quinta y sexta sesión monta en cólera, chilla, llora, tira la rodaja de pepino que se come sin asomo de culpa el mono privilegiado. El chimpancé castigado no soporta que lo traten de manera desigual. Este principio aparece en niños pequeños que, de manera innata, ayudan a un adulto que necesita su colaboración. Es propio del animal social que somos y de donde venimos. El mecanismo biológico que hace que esto funcione es la reciprocidad. De hecho, la reciprocidad es un seguro biológico. Todo lo que nos pasa nos tiene que pasar mutuamente. Por eso las pasiones que se guían por la reciprocidad están en nuestro cerebro primitivo. Y por eso, aunque sepamos que está mal ser rehén de ellas, nos lo dice nuestro cerebro más reciente, tira de nosotros con la fuerza de los siglos. Tanto los grandes simios como nosotros solo podemos garantizar nuestra existencia de manera social. Cualquier quiebra de ese principio apuntaría a la desaparición de la especie. Cuando estamos arraigados, la cooperación es el comportamiento natural. Por el contrario, el desarraigo, la quiebra de los lazos comunitarios, la separación de los medios de producción nos arrojan a un ámbito donde el horizonte lo marca la supervivencia. Pero incluso en esa situación de guerra nacen las flores de la cooperación. Basta mirar las villas miseria, las favelas, los cerros pobres de las capitales de América Latina o África, donde el desarraigo alimenta la violencia y el arraigo crea bases comunitarias que preparan esa vida condenada a condiciones tan duras. No se trata de una mirada idílica,
El desarraigo es quizá el peor castigo que puede recibir en su humanidad una persona, sino de rechazar la asunción de que la sociedad es una lucha de todos contra todos. Podemos identificar 3 capas en cada persona, analíticamente, pues es imposible separarlas en la realidad. Como explican los paleoantropólogos de Atapuerca, Carbonell y Sala en Planeta Humano, contamos con una capa biológica que no parece haber cambiado desde hace 150.000 años. Una capa etológica determina nuestro comportamiento como especie y muestra variaciones en relación con el entorno social y natural. Por ejemplo, mayor tolerancia al paludismo en zonas de cultivo de arroz. Y una capa cultural que varía profundamente y que determina principalmente las diferencias visibles entre los pueblos. Solo en la capa cultural y apenas en la etológica podemos diferenciarnos los seres humanos. Pero seguiremos compartiendo el 999 por 1000 de nuestro genoma, un 1 por 1000 de nuestras diferencias genéticas. La influencia ilustrada legó la idea de que el ser humano, además de ser bueno, era perfectible. No solamente no existiría ninguna tendencia natural a la guerra, sino que, muy al contrario, el progreso se encargaba de ir adecentando la convivencia. Enfrente y con mayor éxito ha funcionado otra simplificación. El hombre, ángel caído, es un lobo para el hombre, abocado necesariamente al mal, al egoísmo, al abuso, a la supervivencia a toda costa. Lo cierto es que la dualidad está en nuestro desarrollo evolutivo. El ángel, anhelado por Rousseau, y el demonio, conjurado por Hobbes. Ambos están en nuestra naturaleza. Pero el responsable último de que el Homo sapiens sapiens pueble hoy el planeta no es responsabilidad del superviviente, sino del cooperante. La empatía, la reciprocidad y la solidaridad con claves de vida de este peculiar animal que somos y que se empeña en pensarse a sí mismo. Están en nuestra naturaleza. Corresponde a las instituciones convertirlas en los espejos del comportamiento. Hemos desarrollado, más que cualquier otro animal, la neocorteza cerebral, hasta el punto de ser capaces de dar un salto que sitúa las estrategias adaptativas en el largo plazo y una perspectiva inconcebible en cualquier otra especie. Un bucle, una vuelta que hemos dado desde nosotros mismos, que no niega los principios de la selección natural, sino que es capaz de situarla en un lugar tan elaborado que implica a su vez un salto evolutivo. Es la alegría ante la rima de unos versos o los colores de un cuadro, la emoción ante las notas de una partitura o la estructura de una novela, la capacidad de sacrificio por personas que no conocemos y nuestra manía de preguntarnos por cosas que no se ven. También la capacidad de sospechar, por el contrario, de las cosas que se ven y el esfuerzo por hacer reír y la invención de mundos más igualitarios después de que la cólera ante la injusticia se apacigua. Somos, como dice Hofstadter, pequeños prodigios de autorreferencia, impredecibles poemas que se escriben a sí mismos, vagos, metafóricos, ambiguos y en ocasiones insoportablemente bellos. En definitiva, y sin condiciones, un extraño bucle. Para explicar el hecho de que algunos individuos en colonias de pájaros y de abejas se sacrificaban por la colectividad, Darwin postuló la necesidad de algo así como una selección de grupo. Durante un tiempo, esta idea fue descartada, desbancada por la más intuitiva de que el que sobrevive individualmente es el que ha ganado. La idea del gen egoísta, Dawkins, era funcional a la construcción neoliberal de la vida social, entendida como una lucha de todos contra todos, anclada precisamente en la idea de que la selección natural permite reproducir los genes de los supervivientes. Fue William Hamilton quien sugirió el atractivo principio de la selección familiar en los años 60 del siglo XX. Según este principio, demostrado en algunos insectos y mamíferos, la aptitud familiar también colabora en el éxito reproductivo. Las capacidades de los familiares se vinculan a las propias, de manera que un sacrificio lo es menos si el beneficiado es un familiar cercano. Como expresó sarcásticamente el genetista y marxista inglés
John Burdon Sanderson, daría mi vida por 2 hermanos u 8 primos. Algo sensato desde esta perspectiva, pues los descendientes de los hermanos garantizan el 50% de la propia carga genética. La otra mitad la pondrá su pareja. Es relevante notar que los grupos van a funcionar como unidades adaptativas siempre y cuando existan sacrificios mutuos. Los semáforos dejan de funcionar como límites habilitantes, esto es, dejan de habilitar la convivencia social si no son respetados por todos los conductores. La reciprocidad, una vez más, se convierte en la piedra de toque de funcionamiento del modelo. La idea de una selección de grupo y también una selección multinivel requiere mayor capacidad de construcción de escenarios y, por tanto, mayores capacidades de reflexión. Su referencia es a más largo plazo y es capaz, igualmente, de valorar escenarios más complejos. Es, digamos, más inteligente. Ve más lejos. De nada sirve que el más apto logre descendencia si el grupo no tiene garantías de supervivencia. El más apto habría tenido éxito individual, pero perecerá él o su descendencia cuando lo haga su colonia mal cohesionada. Los grupos internamente altruistas tienen mayor probabilidad de supervivencia que los grupos egoístas, por mucho que en estos últimos haya individuos supuestamente aptos con madera de ganadores. Todos estos aspectos insisten igualmente en el hecho de que el cerebro humano es, en realidad, un cerebro social articulado para dar respuesta a la complejidad creciente de los grupos humanos que encontraron en esa sociedad mayor eficiencia material y mayor seguridad respecto de los depredadores. Es ese inquietante monolito que aparece en 2001, Una Odisea del Espacio, la película de Kubrick. Una inteligencia que hace de un hueso una herramienta de muerte, es usada por un mono para matar a un congénere, y que cuando la lanza al cielo cae y se convierte en una sofisticada nave espacial que va a buscar a Dios.